Saludos, ¿cómo les va? Dios les bendiga en este día. Hoy estamos con Amós capítulo 3. En este capítulo vamos a ver que Dios había escogido a un solo pueblo en la tierra, llevándolo a gozar de sus más grandes bendiciones, el pueblo de Israel. Pero ahora este pueblo se encontraba dándole la espalda al Señor. Si vos lees tu Biblia, vas a ver en Amós capítulo 3, vamos a ver que en el versículo 2, Dios le dice: a ustedes solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto nosotros lo tenemos que valorar mucho, porque cuando Dios le dice a este pueblo que solamente a ellos había conocido de entre los de la tierra, esto quiere decir, en otras palabras, que Dios los había amado con un amor distinto y diferente al amor que le había de dar a las demás naciones. Sabemos, si podemos hablar de esto en este momento, del privilegio que tuvo Israel de tener la ley de Dios, y junto con las leyes una gran lista de bendiciones. Si vos lees el Levítico, por ejemplo, Deuteronomio, los libros de Moisés, podrás ver allí cómo se enumeran grandísimas cantidades de leyes y sobre todo bendiciones que estaban ya decretadas por Dios, que habrían de venir sobre tanto el reino de Judá como el reino de Israel si obedecían la ley de Moisés. Privilegios de un pueblo escogido, privilegios de un pueblo llamado a ser santo. Y como dice el Antiguo Testamento, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por el Señor para anunciar las virtudes, para mostrar, y algo tenía que mostrar Israel hacia los demás pueblos que le rodeaban, hacia los filisteos, hacia los sirios. ¿Qué tenía que mostrar Israel a todos estos pueblos que le rodeaban? Debían mostrar que ellos eran un pueblo distinto y un pueblo diferente. Y un pueblo distinto y un pueblo diferente es un pueblo que es justo, recto y verdadero. Es un pueblo que no traiciona a su Dios, que no abandona sus creencias, que no traiciona sus propias convicciones. Pero Israel no solamente hizo esto, sino que también abandonó a su propio Dios. Y como Dios le dijo en otros libros proféticos también, ¿qué nación de las que estaban alrededor de Israel había abandonado sus dioses como lo estaba haciendo o como lo había hecho Israel? Ninguna nación. Los filisteos tenían a su Dios y no lo cambiaban. Los sirios tenían su Dios y tampoco lo cambiaban por otro Dios. Los edomitas, los moabitas, los amonitas, los egipcios tenían sus dioses y no lo cambiaban por el Dios de Israel. Pero el Dios de Israel era cambiado por el pueblo judío. Y esto le dolía muchísimo al Señor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en este capítulo es que nosotros no debemos menospreciar las profecías. Amós, en este capítulo, dice que el Señor, cuando habla, los profetas también hablan. Y tenemos que estar atentos siempre, porque el Señor no solamente habla a través de la palabra escrita, de su Biblia, de su escritura, la que vos tenés en tu casa, sino que Dios habla también a través de la profecía. Muchas iglesias, muchos pastores, muchos líderes cristianos no quieren
que el don profético se desarrolle en las congregaciones, porque dicen ellos de que provoca conflictos dentro de la congregación y lleva a la confusión. Esto tiene, sinceramente, hermano querido, una solución. Dios es fiel, Dios es sabio e inteligente y nos ha dado la solución a todo este tipo de inconvenientes. Cuando alguien profetiza en la congregación, cuando alguien profetiza en la iglesia, la palabra de Dios manda a probar los espíritus si son de Dios. Las cartas de Juan nos muestran este tipo de solución. Cuando vos recibís una profecía de parte de un hermano, lo primero que tenés que hacer antes de creerla o antes de recibirla para tu vida es orar. Y si esa profecía es de Dios, el Espíritu Santo te la va a revelar. Y si no es de Dios, el Espíritu Santo te va a revelar que no es de Dios y la podés rechazar. Pero acá, en Amós capítulo 3, Dios nos dice que Él habla a través de profecías. Así que es bueno que nosotros estemos atentos a las profecías, tal vez de un misionero, un pastor, un maestro de la palabra, que te dé una profecía para tu vida. Y no la creas al instante. Primero, llévala a la oración. Y una vez que el Espíritu Santo te la confirme, ya sea por sueños, ya sea leyendo la palabra, la Biblia, o ya sea por la confirmación de otro pastor o de otro líder, recién créela y tomala para tu vida. Pero acá en Amós capítulo 3, Dios dice que a su pueblo escogido, a quien Él ama, a quien Él cuida, a quien Él ha apartado para Él les habla a través de su Espíritu Santo. A través de su Santo Espíritu nos habla el Señor y nos dice que nosotros debemos huir de la idolatría. Escapemos de toda idolatría y no hagamos como hacían los reinos del norte, que llegaron a tener acá en Betel, en esta zona, ese becerro de oro que lamentablemente lo único que hizo fue traer más destrucción a un pueblo que, según nos cuentan las Escrituras, era un pueblo muy bendecido económicamente. Y por eso los demás pueblos querían todo lo que tenía Israel, porque en Israel había plata y abundante oro, habían grandes cosechas. Pero Israel se quiso entregar a la idolatría, cambió los dioses que tenía. Y esto es tremendo cuando pasan estas cosas, porque cambiar los dioses es terrible. Ninguna nación cambia a sus dioses. Adorar un becerro de oro en Betel, esto es lo peor que se podía hacer. Comparar a Dios con algo que es de su propia creación, un becerro. Y esto estaban haciendo aquellos hombres de Israel, aquellos hombres de las 10 tribus del norte. Pero Dios les decía que se vuelvan a Él. Sabemos por la historia de que no quisieron volverse a Dios, no quisieron arrepentirse, y lamentablemente 200 años después fueron atacados por los babilonios, y los babilonios terminaron destruyendo toda Samaria y toda Betel, y las casas, los palacios, que eran palacios lujosos, casas lujosas. Y nos cuenta la historia que hasta marfil había en aquellos palacios, y abundante oro fue quemado, fue robado, y sus habitantes fueron llevados esclavos. Así como se ve a estos 4 hombres allí postrados, sacerdotes postrados ante el becerro, estos 5 hombres que se ven acá en esta figura ilustran a 5 hombres que habrían de morir o habrían de ser llevados esclavos por la idolatría. No caigamos en la esclavitud de la idolatría, y sabemos que todo pecado
que no es confesado es idolatría. Y todo pecado que está arraigado en nuestra vida y que no lo queremos dejar es un ídolo, es un becerro de oro que debemos sacar de nuestra vida. Un becerro de oro, algo valioso, algo que no querés soltar de tu vida, algo que no querés dejar. Pero es necesario que, así como hizo Moisés, el becerro de oro sea fundido, destruido. Destruyamos el pecado dentro de nuestro corazón y limpiémonos de todo lo que no es de Dios. Bueno, esto es todo por hoy, hermano querido. Espero que esto te haya sido de muchísima bendición. Nos vemos en el próximo video.